El 24 de junio de 2025, después de pasar 30 años tras las rejas, Thomas Lee Gudinas fue ejecutado por inyección letal en Florida. Lo que hizo no fue al azar. Fue calculado, perturbador, inolvidable. La sala del tribunal escuchó cada detalle. Las familias nunca dejaron de escucharlo. Esto no se trató de traumas de infancia, ni de adicciones, ni de segundas oportunidades. Esto se trató de control, poder, y de lo que sucede cuando un hombre decide liberar todo lo que ha estado ocultando. Para entender al hombre que terminó atado a una camilla con un cóctel químico en las venas, hay que retroceder. Antes de las fotos policiales. Antes de los titulares. Volver a donde todo comenzó. Thomas Lee Gudinas nació el 27 de febrero de 1974 en Massachusetts, y desde el momento en que llegó al mundo, la vida ya estaba en su contra. Su madre, Karen Ann Goldthwait, tuvo un embarazo difícil, y cuando Thomas nació, llegó con problemas de salud tan graves que casi muere antes siquiera de comenzar a vivir. Pero sobrevivir al nacimiento no fue una bendición, fue solo el inicio de una infancia brutal. De pequeño, Thomas tenía berrinches agresivos, no contra otros, sino contra todo lo que lo rodeaba. El mundo no tenía sentido para él, y nadie se tomó el tiempo de explicárselo. Especialmente su padre. Su padre era un hombre confundido, violento y cruel. Un hombre con secretos y con mal genio. Un día, le quemó las manos con una llama abierta, por jugar con fósforos. Otra vez, lo obligó a quedarse afuera, en el frío, en ropa interior, con un cartel colgado. No me haré más pipí en la cama. Era humillación disfrazada de disciplina. Crianza convertida en castigo. Y no se detuvo ahí. Los maestros de Thomas notaron las señales. Hiperactividad, agresividad, estallidos de rabia. Una vez, lanzó una silla al otro lado del aula. Algo claramente estaba roto. Algo profundo en su mente. Pero nadie hizo nada. Su madre lo minimizó. «Se le pasará», decía. No se le pasó. En cambio, algo más oscuro comenzó a crecer. Y el daño no se detuvo. Solo empeoró. A los 6 años, su madre, desesperada y abrumada, lo llevó a ser evaluado en la Universidad de Boston. El diagnóstico fue desalentador. Recibió 105 asignaciones distintas. 105. Los expertos le dijeron a su madre que necesitaba atención residencial a largo plazo. Algo estable, estructurado, pero ella nunca logró conseguirlo. Y así, Thomas fue pasando de un lugar a otro, alejándose cada vez más. Nunca pasó del 4º grado en la escuela. Su educación terminó casi antes de empezar. Años después, lograría obtener un GED, pero ya no importaba. Había sido diagnosticado con un coeficiente intelectual bajo, y en la adolescencia ya bebía en exceso, fumaba y probaba cocaína y otras sustancias. Pero fue lo que sucedió dentro del hogar lo que mostró con mayor claridad en qué se estaba convirtiendo Thomas. Una noche, durante una reunión familiar, Thomas y su hermana estaban en una fiesta. Ella entró a un dormitorio, inocente, sin sospechar nada, y él la siguió. Detrás de esa puerta ocurrió algo indescriptible. Thomas comenzó a desgarrar su traje de baño y se lanzó sobre ella. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que unos primos irrumpieran en la habitación y lo separaran. Fue un momento que debería haberlo detenido todo, pero en cambio se convirtió en una advertencia que nadie tomó lo suficientemente en serio. Porque solo 2 años después, el 23 de mayo de 1994, el monstruo dentro de Thomas Gudinas ya no se escondía. Y cuando el sol salió sobre Orlando, una mujer había desaparecido. Otra apenas logró escapar. La noche del 23 de mayo de 1994, Thomas Lee Gudinas entró a Barbarelas, un club nocturno en el centro de Orlando, con 3 de sus compañeros de cuarto. Era lunes, pero eso no les impidió empezar a beber desde antes de salir del apartamento. Ya iban algo ebrios y siguieron bebiendo en el auto. Toda la noche mantuvieron ese estado, saliendo al estacionamiento de vez en cuando para volver a fumar. Pero alrededor de la 1 de la mañana, algo cambió. Sin decir una palabra, Gudinas desapareció. Cuando el bar cerró finalmente a las 3 de la mañana, sus compañeros comenzaron a buscarlo. Pero ya se había ido hacía mucho. Nadie podría haber imaginado a dónde fue, o lo que estaba a punto de hacer. Mientras tanto, Rachel Smith, de 24 años, y su prometido también habían estado en Barbarelas esa noche. Llegaron alrededor de las 11 de la noche. Pasaron unas horas bebiendo y bailando, nada fuera de lo normal. Para las 2 de la mañana, Rachel estaba lista para irse. Su prometido se quedó un rato más adentro, despidiéndose de sus amigos. Sola, Rachel salió al exterior y caminó hacia el estacionamiento. Nunca imaginó que estaba a punto de convertirse en una testigo clave de uno de los casos de asesinato más aterradores de Florida. Pero se equivocó de estacionamiento. Y fue entonces cuando lo vio. Un hombre, agachado detrás de un coche estacionado, observándola. Rachel se quedó paralizada. No sabía su nombre, pero ese hombre era Thomas Lee Gudinas. Algo en él no se sentía bien.
Se sentía depredador. Al darse cuenta de que estaba en el estacionamiento equivocado, se dio la vuelta y caminó rápido hacia el correcto, donde había dejado su auto. Pero la sensación no se fue. Lo sentía. Alguien la seguía. Al entrar en su coche y cerrar con seguro, miró por el espejo retrovisor. Y ahí estaba, Gudinas. Intentó abrir la puerta del pasajero, cerrada. Entonces rodeó el auto hasta el lado del conductor y gritó que la quería. Antes de que pudiera reaccionar, envolvió su mano en su camisa y rompió la ventana con el puño. Rachel golpeó la bocina. El sonido rompió el silencio como una sirena en la noche. Gudinas huyó. Aturdida pero viva, Rachel no tenía idea de lo que Gudinas ya había hecho momentos antes. Algo oscuro ya había ocurrido, y la ciudad estaba a punto de despertar con lo que él había dejado atrás. Cuando se difundió la noticia, Rachel se presentó. Le contó a la policía lo que había visto, y a quién había visto. Y así, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Rachel Smith no solo escapó esa noche, recordó todo. Su rostro, su voz, la forma en que se agachaba detrás del auto como si estuviera cazando algo. Y cuando la policía le mostró una rueda fotográfica, no dudó. Era él, Thomas Lee Gudinas. Pero para entonces, algo mucho peor ya había ocurrido. Alrededor de las 2:45 de la mañana, Michelle McGrath, de 22 años, fue vista con vida por última vez, saliendo del club Barbarelas, en el centro de Orlando. Había estacionado en el mismo lote donde Rachel había visto a Gudinas esa misma noche. Michelle era estudiante e hija, una joven con sus propios planes, y luego desapareció. Varias horas después, justo antes de las 7 a.m., un hombre llamado Presley vio a alguien caminando por la acera. Aún no lo sabía, pero estaba mirando directamente al responsable. Ese hombre era Gudinas, sucio, despeinado, y con un juego de llaves en la mano. Presley había encontrado esas llaves él mismo, minutos antes, tiradas cerca de un montón de ropa que claramente pertenecía a una mujer. Aún las tenía en la mano cuando Gudinas se acercó y le dijo: «Esas parecen mis llaves, las he estado buscando toda la mañana». Gudinas le prometió $50 a cambio. Presley se las entregó, y así Gudinas volvió a escabullirse, pero no por mucho tiempo. Exactamente a las 7 de la mañana, una empleada de la escuela Pace, ubicada cerca, notó algo extraño. Gudinas estaba ahí, sentado en los escalones del patio, como si no tuviera nada que ocultar. Ella lo enfrentó. Él no dijo una palabra. Solo saltó el muro y desapareció por un estrecho callejón detrás de la escuela. Media hora después, la misma empleada fue a investigar. Lo que encontró la atormentaría para siempre. Tendida sin moverse en el callejón estaba Michelle McGrath. Su cuerpo sin ropa, excepto por un sostén subido hasta el pecho. Había sido arrojada como basura, pero lo que le hicieron iba más allá de las palabras. El doctor Thomas Heggert, entonces médico forense del condado de Orange y Osceola, testificó más tarde que Michelle había sufrido un trauma severo. Lo que ocurrió fue implacable, con heridas visibles, profundas y señales de fuerza extrema. Según el tribunal, fue pisoteada con tal brutalidad que su cráneo se fracturó. Lo peor, seguía con vida, consciente, durante casi todo. Todo, cada detalle, cada horror, señalaba a un solo hombre, Thomas Lee Gudinas. Y pronto, el hombre que se escondía en las sombras, estaba finalmente esposado. Durante el juicio, la evidencia contra Thomas Lee Gudinas se acumuló rápidamente. Varios testigos lo ubicaron cerca de la escena esa misma mañana. Algunos incluso lo vieron conduciendo el auto de Michelle McGrath. Pero eso no fue todo. Uno de los compañeros de cuarto de Gudinas se presentó con algo escalofriante. Un par de calzoncillos manchados de rojo. Y eran de Gudinas. Cuando lo confrontaron, Gudinas no pestañeó. Afirmó que lo habían asaltado, que 2 hombres negros lo atacaron, le robaron sus cosas y lo golpearon. Pero los investigadores no le creyeron. Su historia no cuadraba. Tenía cortes frescos en los nudillos, como alguien que acababa de lanzar una ráfaga de golpes. Era una mentira, y una débil. Aún así, sus abogados no se rindieron. Lucharon, y con fuerza. La defensa llamó al estrado al doctor James Upson, un neuropsicólogo clínico que había evaluado a Gudinas. El doctor Upson pintó el retrato de un hombre al borde del colapso. Según él, Gudinas estaba profundamente perturbado, emocionalmente inestable y psicológicamente roto. Describió el asesinato no como un acto al azar, sino como algo simbólico, perturbadoramente simbólico. No fue solo ira, dijo, fue patología. Gudinas, según su testimonio, tenía un coeficiente intelectual de 85, promedio bajo. Pero debajo de ese número había algo mucho más oscuro. Daño emocional, una personalidad fracturada. El doctor Upson explicó que Gudinas mostraba señales de impulsividad, confusión sobre su identidad, pensamientos inquietantes y un comportamiento manipulador. Tenía un historial de agresión física, era propenso a arrebatos violentos y probablemente explotaría cuando se sintiera amenazado o abrumado. Que le quitara la vida a Michelle McGrath, dijo, no fue un accidente.
Fue la erupción de años de caos interno, un momento en el que Gudinas perdió el control por completo. Y el doctor Upson dio una advertencia al tribunal. Si este hombre no recibía tratamiento, lo volvería a hacer. No era una suposición, era una advertencia. Y el jurado la escuchó, alta y clara. Luego subió al estrado el doctor James O'Brien, médico, farmacólogo y experto en toxicología. Lo que tenía que decir reveló otra capa más de Thomas Lee Gudinas. Si sigues con nosotros, no olvides suscribirte para más historias que van más allá de la superficie. Según el doctor O'Brien, Gudinas no funcionaba bien en ambientes sin estructura. Le faltaba control de impulsos. Y en la noche del asesinato de Michelle McGrath, eso lo convirtió en un peligro. Gudinas le contó al doctor O'Brien exactamente lo que había consumido. Porros en el desayuno, luego más a la 1:30 de la tarde, 5 más entre las 3 y las 8 y otro a la 1 de la mañana, solo unas horas antes del ataque. También admitió haber bebido en exceso entre la 1:30 de la tarde y las 2 de la mañana. El doctor O'Brien explicó al tribunal que las sustancias y el alcohol eliminan las inhibiciones. No crean monstruos nuevos, solo revelan los que ya están escondidos. Y en el caso de Gudinas, esos monstruos eran primitivos, feos, incontrolables. Cuanto más intoxicado estaba, más probable era que Gudinas actuara según sus impulsos fuertes. Y cuando Michelle McGrath se cruzó en su camino, la mecha ya estaba encendida. Aún así, el tribunal no titubeó, porque Gudinas tenía un pasado y era brutal. No era un delincuente primerizo. Años antes, había sido condenado por cargos relacionados con conducta inapropiada y actos físicos no deseados. Esto no fue un crimen pasional. No fue un accidente por estar ebrio. Fue una elección. No solo le quitó la vida, eligió violar y quitar una vida. El jurado lo vio con total claridad. Por una votación de 10 contra 2, recomendaron la pena de muerte. El tribunal siguió adelante. El 19 de mayo de 1995 se celebró la audiencia de sentencia. Y menos de un mes después, el 16 de junio, el tribunal emitió el veredicto final. Culpable de todos los cargos. Gudinas fue condenado a pena capital por inyección letal por los cargos de asesinato en primer grado de Michelle McGrath. También recibió 30 años por intento de robo con enfrentamiento físico, otros 30 por intento de agresión sexual y cadenas perpetuas por cada cargo de violación. No había vuelta atrás, el final se acercaba, y tenía nombre. Pero Gudinas no se fue en silencio. Presentó apelaciones, una tras otra, cada vez con la esperanza de una última oportunidad. Cada vez fue rechazado. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, ambos le cerraron la puerta. No habría escapatoria. Después de más de 30 años en el corredor de la muerte, el final por fin había llegado. La mañana del 24 de junio de 2025, Thomas Lee Gudinas despertó por última vez. Sin apelaciones, sin más demoras. Solo unas horas por delante, y ningún lugar donde huir. A los 51 años fue llevado a la cámara de ejecución. Para Michelle McGrath, la justicia tardó 3 décadas, pero llegó, y esta vez para quedarse.